Bien, vamos a dar continuidad entonces a nuestro curso que iniciamos el día de ayer. Y solamente un breve repaso, algo muy sencillo de lo que, cómo dijimos que vamos a trabajar. Bueno, la manera como vamos a trabajar es eh, llevando a cabo, realizando algunos cuestionarios por nuestra cuenta, que son los que nos van a servir para... Buenas, ¿Qué tal? Buenas noches. Que buenas nos, noches. que nos van a servir para dar para estudiar nuestro material, es decir, para estudiar nuestro PDF. El material entonces lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Vamos a hacer una serie de 50 preguntas del PDF que tienen ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, irlo leyendo poco a poco, viendo los términos importantes, como por ejemplo, estado. Aquí, si ustedes se fijan, bueno, dice etimología del término estadística, término latino que significa estado. Entonces, cuando vean la palabra estadística y quieran saber el significado, va a significar estado. O sea, ¿en qué estado? No el estado de un país, no el estado de una región determinada, sino el estado en que se encuentra determinado fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, la humedad provocada por las lluvias, en el temporal de lluvias en un país o en un estado determinado. Ahora sí estoy hablando de un estado del país. ¿Qué es un fenómeno? Dice manifestación material de posibles hechos naturales o sociales. Eso los vamos a ir sacando en la medida que vamos leyendo nuestro PDF y vamos a hacer, cada quien va a hacer sus propias preguntas con sus propias respuestas, procurando hacer 50 preguntas durante el curso. Por lo tanto, si ustedes van a ver su Classroom, ahorita voy a poner ahí uh, una, un contenido que vamos a que vamos a llevar a cabo. Van a ser dos únicamente. El primero lo van a ver ahorita. Vamos a ver. Y el primero dice, desarrolla a mano. Les decía que lo pedía a mano, el cuestionario, porque al mismo tiempo estamos escribiendo a mano, estamos estudiando. Ya cuando estamos escribiendo y estamos siendo conscientes de lo que estamos escribiendo, ya estamos estudiando el 50% de lo que deberíamos de aprender de un cuestionario. Entonces, aquí vamos a hacer el cuestionario a mano. Ujú, y vamos a hacer las primeras 25 preguntas con sus respuestas y ustedes se los pueden compartir unos con otros, es decir, entre el grupo ustedes digan, a ver, yo tengo mis 50, ahí te van, tú pásame tus 50 y ya se hicieron 100 preguntas, porque no todos van a hacer las mismas preguntas y de esta manera se enriquece bastante este, el contenido para estudiarlo, ¿no? Entonces, 25 preguntas con sus respuestas del PDF adjunto aquí. Se refiere al Classroom, ¿ok? Y vamos a ponerlas como límite. Vamos a ponerlas para permítanme, ya quité los cuestionarios, perdón, los calendarios del 2022. Y como estoy utilizando mi computadora y también el celular, bueno, no puedo este, ver las fechas correctas. Bueno, empezaríamos, hoy estamos a 10, me parece, sí, 10, la vamos a poner para el viernes 13. 14 o el 15, no hay ningún problema, pero vamos a poner para el viernes 13, aunque sea de mala suerte. Entonces, viernes 13 de enero, ok, y le ponemos fecha límite, aquí está el cuestionario ahora sí en el, en el Classroom,
Hace ratito no lo veía y lo asignamos. Ya está. Ok, entonces, está, crea uno y lo voy a poner en la descripción en una actividad. Del Classroom. ¿Ok? No, ya la tenemos ahí asignada, también la tienen en el WhatsApp para que de ahí lo, lo copien. Bien, entonces vamos a estar trabajando con algunos conceptos y les decía que es bien importante conocer los conceptos, es decir, de qué estoy hablando, porque de repente me dicen, a ver, si sabes leer, lee por favor el siguiente contenido y nos dan un texto. Nosotros nos ponemos a leer el texto, perdón, y cuando terminamos de leerlo nos preguntan, bien, ¿y qué fue lo que leíste? Y decimos, no sé, no me acuerdo. Okay. Es como porque no estamos acostumbrados a leer y a retener. O sea, la práctica de la retención en la lectura es bastante importante. Entonces, vamos a practicar un poquito, a leer nuestro PDF, vamos a practicar un poco la retención, ¿sí? Retener es muy importante, como les comento, porque al momento de que yo estoy leyendo, estoy comprendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, no es lo mismo ponernos a estudiar de pura lectura que ponernos a estudiar escribiendo lo que estamos investigando. Por eso la importancia de los materiales que les estoy dejando. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy leyendo, tengo que ver a qué se refiere. Como hace ratito yo les decía, me estoy refiriendo al estado en que se encuentra a cierto fenómeno, no al estado del país determinado que se llame Jalisco, ¿sí? Eh, es importante identificar el contexto de qué estoy hablando. Por ejemplo, al hablar de eventos, me voy a referir a hechos, o sea, cosas que ocurren, o consecuencias. Las consecuencias es lo que ocurre después de que pasa algo, ¿sí? Ah, manejar sin precaución, la consecuencia es un choque. Las consecuencias del choque pueden ser físicas o materiales nada más. Si las consecuencias físicas, si las consecuencias son físicas, entonces las consecuencias que me acarrea tener una afectación física son consecuencias que pueden durar para toda la vida. Es una especie de arbolito en la que vamos ampliando. Si las consecuencias son materiales, entonces va a repercutir en hechos que dan cabida a una consecuencia económica. La economía va a traerme una consecuencia de déficit en mis ingresos o en mi economía, tal cual, porque voy a tener que pagar mucho respecto a un posible accidente. Este tipo de fenómenos y de situaciones son las que se identifican o las que se trabajan en estadística. Entonces, dice la identificación de los fenómenos naturales y los procesos sociales, que es a lo que nos estamos refiriendo en esta materia, ¿sí? Se está refiriendo, fenómenos naturales, está hablando respecto a la lluvia, los terremotos, este, uh, las lluvias de estrellas, los cometas que aparecen en el firmamento cada determinada cantidad de tiempo, que ya viene uno muy pronto, que jamás lo he visto nadie, no lo ha visto nadie en la Tierra ni lo verán después de nosotros. Eh, y algunos otros situaciones como los fenómenos naturales de las cosechas, o sea, o el fenómeno natural de las plagas, etcétera, son situaciones que se pueden analizar desde el punto de vista estadístico. Y los procesos sociales son fenómenos naturales desde el punto de vista biológico, pero son procesos sociales cuando uh, vienen de un comportamiento del ser humano que está planeado totalmente
¿sí? No es al azar. Los animales en su apareamiento no definen la reproducción. El hombre sí puede definir y puede planear la sobrepoblación si controla la natalidad. Son fenómenos, entonces, son procesos sociales. Y estos fenómenos afectan un contexto. O sea, afectan, el contexto es lo que ocurre antes y después de algo. ¿Ok? Entonces, el proceso social es el que afecta la situación en nuestra economía, en nuestras cuestiones emocionales. Un proceso social se determina desde los fenómenos que vemos en nuestra sociedad. Ah, no, bueno, no manejo mucho la cuestión de la política, pero si nos podemos dar cuenta, una vez quisieron agarrar a este señor, el hijo del Chapo, y lo dejaron ir porque, bueno, las cosas se pusieron muy feas y, este, y tuvieron que liberar. Ahora, días antes de que se presentaran varios presidentes de varios países aquí en México, y sobre todo la presencia del presidente de Estados Unidos en nuestro país, días antes de que llegara este señor, se tuvo éxito con um, la captura de este señor. Entonces, ahora no importó cuántos murieran, ahora no importó cuántos camiones quemaran. En la otra ocasión no había un fondo, no había una razón, no afectaba en un proceso social. Ahora sí afecta en un proceso social porque Estados Unidos quiere a esta persona presa y bueno, México no le ha dado la oportunidad a Estados Unidos de meterse en el territorio y meter su ejército. Entonces, dice, bueno, entonces si no vas a dejarme meter mi ejército, tú agarra al delincuente y entréganoslo. Va a llevar un proceso después de esta cumbre y después son cuestiones políticas, sociales, que ocurren en cualquier presidencia, no nada más en la de este señor actual, ocurrieron en la anterior y en la otra que pasó y en la más anterior y van a ocurrir en las que vienen después, porque son cuestiones sociales de todo el mundo, de índole internacional, no nada más aquí en México. Eh, este es un proceso social y este social es un hecho que va a traer consecuencias a nivel internacional. Entonces, la captura de delincuentes también podríamos definirla por medio de estadísticas, es decir, cuántos delincuentes de alto rango se aprendieron, aprender no quiere decir de meter en la memoria, sino se capturaron en el periodo de 6 años del actual presidente. Eso va a determinar el impacto de la lucha contra la delincuencia en el país. Y todas esas cuestiones se van guardando. Y al final del sexenio, entonces, hay un informe en donde se dicen cuántas cosas se hicieron, aunque veamos de repente informes con números que no corresponden a lo que hemos aprendido. Y entonces tenemos, o por el otro lado, los datos que no se publican como debería ser, en donde vemos una supuesta verdad. No es que se quiera probablemente manejar las cosas de una manera ah, que, que convenga a alguien, más bien no vamos a saber jamás la realidad de una situación o de un fenómeno social. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de este proceso hay muchas muchas maneras de ver las cosas, muchas intenciones que vienen atrás. Entonces, no podemos nosotros uh, decir que, que, se quieren esconder las cosas, que no quieren que nos demos cuenta de las cosas. Bueno, pues porque realmente nosotros no sabemos cómo ocurrieron las cosas, no sabemos qué mentalidad tienen los presidentes, no sabemos qué mentalidad tienen los delincuentes, si podemos llamarlos delincuentes o este tipo de situaciones. No se puede saber, no hay
algo que nos diga las cosas ocurrieron así y esta es la mera verdad. Es muy difícil llegar a una solución, a una situación. Sin embargo, los estudios que hacemos de manera personal y de manera individual, los estudios científicos que se llevan a cabo en los laboratorios o en los centros de investigación, tienen una certeza porque no hay afán de presentar un informe diferente, a menos que alguien presione los resultados, entonces sí vamos a ver datos que no corresponden a la realidad. Pero para eso aprendemos nosotros también estadística para calcular y decir nosotros, bueno, realmente lo que estoy viendo no me parece que sea muy claro. Para mí los números son diferentes, por eso cada quien tiene una opinión y no podemos entonces decir la verdad es esta. La verdad es relativa, de acuerdo a los intereses que hay detrás de las personas que la dicen o que la liberan, ¿no? Entonces, la identificación de los fenómenos naturales y los procesos sociales que afectan un contexto auxilian a tomar medidas preventivas que eliminen o mitiguen, o sea, que quiten o disminuyan su impacto dentro de una comunidad. Bien, entonces, este tipo de procesos o de fenómenos sociales podemos trasladarlos y analizarlos en el ámbito a, a nuestro alrededor. Hay colonias problemáticas, colonias muy difíciles, en donde la delincuencia se presenta a un nivel muy alto y a unas cuadras de ahí la situación se torna totalmente diferente. Yo vivo en un ambiente, en un lugar en donde yo vivo no es probablemente el mejor de la zona, pero en el área donde yo vivo puede uno salir a las 2, 3 de la mañana, 4, 5, caminando, no hay ningún problema. El único problema que puede ocurrir es que te pare una patrulla y diga qué andas haciendo. Sin embargo, 3 o 4 cuadras más adelante de donde está su pobre casa, ahí sí es un lugar en donde si salimos a las 3, 4 de la mañana o 5, puede ser que no regresemos con ropa o con cartera o con lo que llevemos, si es que regresamos. Entonces, cuando en un lugar determinado durante el año se analizan los fenómenos o las situaciones de violencia, por ejemplo, en mi comunidad, van a ser muy diferentes a los problemas y situaciones que se presentan en la comunidad que está más adelante, donde se desarrolla mayor violencia. Es una zona en donde cuando ustedes ven las noticias que ocurrió algo por mi casa, en la población de Tlajomulco, van a decir, bueno, ¿y qué parte de Tlajomulco es segura? Bueno, hay lugares seguros, te los aseguro. En ese lugar ocurren mm, asesinatos, ocurren todas las cosas que se les pueden ocurrir a ustedes. Y si lleváramos un número de asesinatos, por ejemplo, al mes en esa colonia, nos daríamos cuenta para el siguiente mes también cuántos asesinatos ocurrieron y sus razones, ¿sí? Y durante un año analizaríamos las cosas y veríamos en los meses, enero, febrero, marzo y abril, y hasta diciembre del 2023, cuántos asesinatos, que si fue feminicidio, si fue parricidio, si fue este, uh, un asesinato con violencia, sin violencia, con arma de fuego, armas, etcétera. Al siguiente año vamos a comenzar a hacer un estudio, enero, febrero, marzo y abril. En 3 años podemos calcular qué va a ocurrir en el cuarto año si las consecuencias sociales y económicas se desarrollan de un sentido diferente. Sabemos que la delincuencia en la mayoría de los casos en nuestro país es debido a la pobreza económica. La gente busca la manera de vivir mejor, aunque sea a costa de hacer que los demás vivan peor. Entonces, personas que no tienen sentido de propiedad o que tienen un sentido de propiedad muy extendido, personas que no respetan límites, que no respetan la propiedad privada, son las personas que ocasionan este tipo de fenómenos y que en la medida que se incrementan los costos y disminuye el poder adquisitivo, ¿sí? El poder adquisitivo es el poder de nuestra moneda. ¿Cuántos kilos de tortilla podría
a comprar yo hace 10 años con 1 kilo de tortillas del de ahora? ¿Ok? Probablemente hace 10 años podía comprar 2 o 3 kilos de tortilla. Y si estoy ganando lo mismo que hace 10 años, pues entonces estoy viviendo realmente en la pobreza. Lamentablemente aquí los aumentos salariales es una ilusión, entonces tiene uno que andar brincando de un empleo a otro para obtener un mejor ingreso aquí, un mejor ingreso allá. Y este fenómeno social afecta definitivamente a nuestras comunidades y es un tema digno de analizarse por medio de la estadística y buscando qué factores voy a analizar, qué factores voy a estudiar. Más adelante vamos a ver cómo desarrollar un estudio por medio de estadísticas, calculando fenómenos determinados y los vamos a calcular cuánto ocurren en un año, en 2 años, en 3 años, y podríamos entonces darnos cuenta de ocurrir si en el siguiente año se repiten los pasos que ocurrieron, los patrones que ocurrieron en años anteriores. Bien, observación. Lo importante de la observación es darnos cuenta qué ocurre, por qué ocurre, cuándo ocurre y en qué sector de la población ocurre. Porque tampoco ocurre lo mismo en lugares en residenciales. Y si ocurren, suenan menos porque pues ellos no están para darle noticias al pueblo. Las personas que vivimos en zonas más acercadas a la pobreza, somos los que damos la noticia. Eh, entonces, las observaciones con respecto a cuántas veces ocurre un fenómeno natural o un proceso social nos conduce a realizar una nueva caracterización, es decir, a un nuevo modo de cómo se presentan dichos fenómenos basados en la ocurrencia, qué tantas veces pasaron en los eventos asociados, ¿ok? En esto, dice la ocurrencia de sus eventos asociados, o sea, ocurre que en determinado tiempo, la venta el comercio, digamos, ambulante se incrementó en determinadas fechas. ¿Cuándo se ocurre que el fenómeno del comercio ambulante se incrementa? Pues en fin de año, sobre todo lo que viene siendo antes de diciembre, ya desde noviembre empiezan a haber puestos aquí, puestos allá, hasta las esquinas, la gente vendiendo cosas para la Navidad y puestos que no veíamos, o la señora que vendía tamales ahora colgó ahí en las paredes de su casa este, aparatitos de MP3, colocó celulares baratos, puso varias cosas, osos de peluche, un montón de juguetes, pelotas, carritos de plástico, juegos etcétera, mil cosas. Y se incrementa entre el mes de noviembre, diciembre y todavía en enero, ¿sí? Porque sabemos nosotros que repartir los regalos no es nada fácil. Entonces, el niño Dios no siempre reparte en los mismos lugares, se reparte con los santos reyes y Santa Claus les hace un paro por ahí para que alcancen porque no alcanzan entre todos. Entonces, en el Distrito Federal, que era antes, que ahora es la Ciudad de México, pues le tocó a los santos reyes, aquí en Guadalajara le toca al niño Dios y el pobre Santa Claus anda en todo el mundo. Entonces, este tipo de fenómenos nos llevan a comprender, a tratar de entender qué pasa en estos 3 meses en particular. De acuerdo a lo que ocurre en un año, en otro año, ya el gobierno puede calcular más o menos cómo se va a disparar el comercio ambulante para el 2024 en noviembre, diciembre y enero. Febrero disminuye porque pues el amor queda un poco gastado y no alcanza más que para florecitas si es que hay una de plástico por ahí, algunas que me robe de un jardín. Dice, podemos observar que la ocurrencia de estos fenómenos está caracterizada por la certidumbre, la certeza. ¿Qué tan cierto es que ocurre algo? O sea, la ocurrencia de los fenómenos, su principal característica es qué tan cierto es. Y por la incertidumbre, qué tan incierto puede ser de que ocurra. ¿Sí? Entonces, si los últimos 10, 15 años es cierto que hay comercio ambulante ilegal noviembre, diciembre y enero,
La certidumbre la tengo de que en 2023 va a haber comercio ilegal en noviembre, diciembre y enero. Es un hecho. ¿En qué cantidades? O sea, se puede calcular más o menos la venta que se logró y se puede calcular la ganancia también. Si se hace un estudio, para hacer un estudio de esto van a decir, bueno, pero ¿cómo van a preguntarle a la de los tamales, a la de los elotes, a- al señor de la llantera, a la gente que de repente metieron juegos y cositas en noviembre y diciembre para venderles a las gentes? ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, no precisamente se va a hacer una encuesta persona por persona, cantidades por cantidades. El estudio, el estudio de los fenómenos se puede llevar a cabo por medio de un muestreo. Es decir, de la colonia donde yo vivo, de los 300 comercios que hay, ¿cuántos de ellos llegan ellos y agarran, de esos 300 agarran 20 o 30? A ellos les hacen una encuesta, les dicen cuánto ganaste, cuánto vendiste, cuánto, etcétera, etcétera. Y de ahí sacan un muestreo porque agarran una persona, dos personas de la cuadra donde yo vivo, otras dos de 3 cuadras más adelante, otras dos de 3 cuadras más adelante, encierran un sector de la colonia y entonces se calcula entre esas personas qué cantidad vendieron y cuánta fue su ganancia. Después hacen ellos un estudio de todos los puestos, de todos los comercios que hay y dicen ellos, sí, con 50 comercios hubo una ganancia de 1 millón de pesos. Bueno, con toda la cantidad de comercios que hay, ¿qué ganancia vamos a obtener? Para eso vamos a utilizar una regla de 3 que nos va a decir cómo hacer una división y cómo sacar el cálculo. Y ese resultado me va a servir para llevar a mí a la gráfica que me va a decir cómo fue a la gente en el fin de año del 2022 para iniciar 2023. Esa certidumbre o esa certeza, el hecho de saber que es cierto o que no es cierto, nos lleva entonces a clasificar este tipo de eventos en determinísticos o aleatorios. Va a ser determinístico cuando las cosas que ellos hagan determinen un resultado y lo dé yo por hecho. Aleatorio va a depender de ciertos fenómenos y no siempre el resultado va a ser el mismo. Cada año puede variar. ¿Ok? Un, un suceso aleatorio es como cuando nosotros compramos un boleto de la lotería. Sale una serie de números que un niño lo ponen a que grite cuántos, 6, 7, 8, 10, 12 números que forman el boleto de la lotería, que podría ser 7, 4, 9, 8, 6, 5, 2, 1, 0, etcétera. Entonces, ah, el resultado del sorteo anterior no es el mismo que el del sorteo que viene enseguida. El resultado va a ser aleatorio porque no hay nada que determine exactamente qué resultado me va a dar. Entonces, el evento determinístico dice, va a ocurrir determinada situación y el resultado va a ser este. El evento aleatorio, va a ocurrir esto, el niño va a sacar 10, 12 pelotitas y el resultado va a ser incierto, no sé, hasta que se dé. Ese es un evento aleatorio. El evento aleatorio se utiliza en las apuestas, repartir las cartas, no sé cuántos haces se van a repartir, tampoco sé cuántos haces le van a tocar a la persona número 1, 2, 3 o 4. Son fenómenos aleatorios, por lo que dice, ahora estamos en la posibilidad de formalizar estos conceptos a partir de sus definiciones. Ok. El concepto de fenómeno natural o proceso social, ok, es definido como determinístico si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud, ok. Ah, puedo predecir, como comentaba en el curso anterior, ah, cuántos niños van a nacer en un hospital de asistencia social en el mes de noviembre. No es lo mismo la cantidad de niños que nacen en el mes de noviembre
en un hospital de asistencia social es gratuito, no va a ser la misma cantidad de niños que nacen en enero o en febrero. La cantidad de niños que nacen en enero es mucho menor que la que nace en noviembre, porque los que nacimos en noviembre nos construyeron en febrero, mes de la amistad, hubo demasiada amistad, demasiado amor, entonces nacimos muchos en el mes de noviembre gracias a este fenómeno. Y de acuerdo a los estudios, en una población de 7, 6 millones de personas, en un estudio en los últimos 10 años me pueden llevar a calcular casi con exactitud cuántos niños van a nacer después de analizar desde el 2013 hasta el 2023, cuántos niños van a nacer el mes de noviembre que viene, de acuerdo a lo que ocurra el mes que entra. Son fenómenos que podrían calcularse con una exactitud muy cercana. Por otra parte, dice un fenómeno natural o proceso social es definido como aleatorio si su ocurrencia no puede ser predicha con exactitud. Puedo decir en noviembre más o menos cuántos niños van a nacer y acercarme casi al número exacto. ¿Cuántos de los que nacen van a ser varón o van a ser hembra? No lo puedo determinar. Ese es un fenómeno entonces aleatorio. El otro puede ser determinístico porque puedo calcularlo con mayor exactitud, pero ¿cuántos van a ser niños y cuántos van a ser niñas? No lo puedo determinar. Ahí ya no puedo meterme. Entonces, es determinístico cuando el hecho o consecuencia de naturaleza es cierta. Es aleatorio cuando el hecho o consecuencia de la naturaleza es incierta. Es cierto que van a nacer 3.500 niños en el mes de noviembre, pero no sé de esos 3.500 si 1.500 o 1.700 van a ser niños o van a ser niñas. La estadística nos dice que hay mayor nacimiento de niñas, por lo que podría calcular que de los 3.500, 2.700 o 2.600 podrían ser varones y el resto podrían ser nenas. Es un poquito más acertado, pero no puedo calcular con exactitud. El factor. El factor es un concepto o término utilizado para referirse a la causa o a las causas que propician un cambio en la observación de una respuesta. Por ejemplo, la baja de la precipitación pluvial. ¿Qué ocurre? ¿Por qué deja de llover? Hay una disminución en la producción agrícola. Este es un fenómeno que ocurre. En este caso, el factor es la precipitación pluvial. ¿Qué pasa si de repente en un mes de noviembre, de 3.500 nacimientos en un hospital, baja a 1.800 o 2.000? Vamos a tener que ir a analizar las situaciones que ocurrieron en el mes de febrero para ver qué fue lo que provocó que disminuyera el nacimiento de niños y niñas en ese determinado año, en ese determinado mes. Cuando apareció el fenómeno del SIDA, que tanto temor le tuvimos mucho más todavía que el COVID ahora en la actualidad, definitivamente bajaron los nacimientos en los hospitales, en todos casi. Siguió naciendo niños, pero los fenómenos de aparición de niños en exageración fue menos, porque ya hubo un temor más grande al contacto directo en una relación sexual. El concepto de probabilidad en cualquier evento aleatorio relacionado con un fenómeno natural o un proceso social, siempre existe la incertidumbre, pues no sabemos si va a ocurrir o no. Entonces, la probabilidad es incierta, no sabemos cuánto va a ocurrir, ¿ok? Si hace 10 años los últimos 2 dígitos de la lotería, digamos, fueron 7-5 hace 10 años, hace 9 años fueron 5-4, después el siguiente año fueron 0-2, después en el siguiente año fueron 0-0, después en el siguiente fueron 1-1. Para calcular la probabilidad de que vuelvan a caer los últimos 2 dígitos en el mismo de hace 10 años resulta prácticamente imposible. Entonces, querer jugar a las matemáticas para saber
quién va a lograr determinado, o cómo, en qué va a caer el número de lotería, es una labor prácticamente imposible. Sin embargo, las matemáticas, la probabilidad, la estadística, el estudio de los casos y las posibilidades de que algo ocurra de acuerdo al estudio de los fenómenos sociales en determinada cantidad de años, llevó a Argentina a ganar en este mundial que acaba de pasar el campeonato, porque comenzó por eliminar a México sin jugar con él. Calculó que si México ganaba y si ellos perdían o ganaban y si otros equipos ganaban o perdían, entonces México iba a quedar eliminado y no tendría que enfrentarse con México. Jugaron inteligentemente porque hay que reconocer que son muy inteligentes, y pudieron eliminar a México sin jugar con él. Hicieron otros juegos también, otros cálculos y les salieron muy bien las cosas de tal manera que el esfuerzo que tuvieron que hacer para ganar el campeonato fue menor que el que hubieran hecho si se hayan lanzado a tirar patadas a la pelota sin saber para dónde le iban a tirar. Ok, este tipo de cosas, estudiar este tipo de cosas nos pueden ayudar para beneficiarnos, pero no para caer en el juego de la adivinanza. Ok, entonces es importante contar con una medida que permita cuantificar la oportunidad o posibilidad de que un evento aleatorio ocurra. Un poco complicado porque no podemos luchar contra la aleatoriedad. Aleatoriedad. O sea, es un tanto difícil, sobre todo si yo tengo uh, la letra A y la letra B, ¿qué posibilidad hay de que al destapar yo, sacar las letras de un frasco, me salga primero la A y después la B? Pues la mitad de probabilidades de que salga primero la B y después la A, porque son dos cosas que pueden ocurrir. Pero si yo meto en un frasco la letra A, la letra B y la C, una posibilidad es que salga primero la A, otra la B y otra la C. La otra posibilidad es que salga primero la letra A, luego la C y luego la B. La otra posibilidad es de que salga primero la B, luego la A y luego la C. La otra es C-A. La última probabilidad es de que caiga primero C y luego A y luego B, después C y luego B y luego A. Con tres letras hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades de que caigan esas combinaciones. Entonces, esta situación nos viene a hacer, a comprender un poquito, a meternos en un problema y ver cómo lo vamos a resolver. Se nos acaba el tiempo. Voy a parar aquí y regreso en 10 minutos al cierre de la clase después de subir este video. Entonces estén al pendiente, por favor, de el link cuando se los envíe mientras yo grabo esto. Entonces, estén al pendiente, regresamos enseguida. Sí, sin Gracias. problemas. Perfecto, muchas gracias.